Número 10. El cronovisor. El cronovisor es un dispositivo especial supuestamente oculto dentro del Vaticano que permite a una persona ver a través del tiempo. Las acusaciones se remontan en la década de 1960, cuando el padre Francesc Brun conoció al padre Pellegrino Ernetti. Aparentemente, mientras los sacerdotes navegaban por el Gran Canal de Venecia, Ernetti, que trabajaba en el Vaticano, reveló la verdad del cronovisor. Ernetti afirmó que las teorías y las interpretaciones bíblicas eran innecesarias porque había visto la verdad por sí mismo. Él y otros sacerdotes del Vaticano habían usado el cronovisor para mirar hacia el pasado y pudieron ver exactamente lo que sucedió hace 2000 años. Desafortunadamente no tenemos detalles sobre cómo funciona la máquina. Sin embargo, hay un artículo antiguo en 1972 que se publicó en la Domenica del Corriere hablando de ello, y el padre Brun escribió sobre el dispositivo en su libro del 2002 titulado Le Nouveau Mystère du Vatican. Pero aún así nadie sabe realmente cómo funciona. Se rumora que fue construido en la década de 1950 con la ayuda de los mejores científicos italianos y posiblemente incluso del científico nazi de la SS Wernher von Braun. Tal vez se ha especulado que los nazis tenían acceso a una máquina del tiempo, aunque si eso fuera cierto, lo más probable es que no hubieran perdido la guerra. Número 9. El exorcista y el diablo. En 2010, el reverendo Gabriel Amor hizo una acusación impactante. Según él, el diablo reside en el mismo Vaticano. El reverendo tenía 85 años de edad en 2010. Durante los 25 años anteriores, había sido el principal exorcista del Vaticano, una posición que la mayoría de la gente probablemente no sabía que era importante. En todos esos años, Gabriel Amor trató la friolera de 70.000 casos de posesión demoníaca, que es un número asombroso e increíble. Sujetó a personas con cuerdas, las ató en sus camas y luego dijo oraciones para obligar a las entidades demoníacas a salir de sus cuerpos. Esto es un gran shock porque no pensaría que con tantos exorcismos que estaría haciendo escucharíamos algo al respecto en las noticias. Sin embargo, estas posesiones demoníacas han sido encubiertas casi por completo por la iglesia. La mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar de la Asociación Oficial de Exorcistas, un club de sacerdotes responsables de vencer a los demonios. Según dijo Gabriel Amort en una entrevista con el diario italiano La República, el diablo es invencible. Explicó que el diablo puede permanecer oculto, habla muchos idiomas diferentes y es capaz de transformarse a sí mismo. A veces el sacerdote necesita 6 o 7 ayudantes solo para sostener al poseído en la cama mientras vomita clavos y pedazos de vidrio. En cuanto a que el diablo estaba en el Vaticano, el sacerdote dijo que la evidencia estaba donde quiera que mirara, aunque no mencionó ningún nombre ni dijo que la obra del diablo es evidente en el Vaticano. Él cree en los cardenales que no tienen fe en Jesucristo, los obispos que tienen pactos con Satanás y todas las razas de maldad y corrupción que se pueden encontrar dentro de los muros del Vaticano mismo. Número 8. Jesús japonés. Hay un lugar en el norte de Japón que la iglesia realmente no quiere que sepas. Hay un pequeño pueblo aquí que dice ser el sitio donde verdaderamente se encuentra la tumba de Jesucristo. Olvídate de Jerusalén y Tierra Santa. La misteriosa tumba de Cristo puede estar en Japón en lugar de Israel. Según la leyenda, Jesús viajó a Japón durante sus años perdidos, donde recibió formación espiritual budista. Luego, después de que regresó a Israel y fue perseguido por los romanos, posiblemente su hermano menor, Izukiri, tomó su posición y fue crucificado en su lugar. Jesús luego huyó a través de Rusia, a través de Serbia y se estableció en Japón como agricultor de arroz. Probablemente estaba casado y murió a la edad de 106 años. También dejó una última voluntad y testamento en el que se refirió a sí mismo como el legendario Jesucristo. La tumba japonesa de Jesús se encuentra en Shingu y es una importante atracción turística que no encontrarás en la mayoría de los libros de viajes. Aparentemente, sus restos están enterrados debajo de un montículo de una gran propiedad que está a cargo de sus descendientes directos. La familia Sawaguchi es dueña de la tierra alrededor de la tumba y afirman ser parientes consanguíneos directos del mismo Jesucristo. Número 7. El poder de las brujas. La iglesia siempre ha tratado de silenciar a cualquiera que diga ser brujo, o al menos a mujeres que mostraron algún tipo de independencia, personalidad o ambición. Pero ¿y si la iglesia realmente quisiera destruir a las brujas porque tenían poderes sobrenaturales? ¿Podría la iglesia efectivamente haber cazado mujeres mágicas durante cientos de años? Para tratar de responder a estas preguntas, echemos un vistazo a una mujer llamada Mother Shipton. Nacida en Ursula Southall en 1488, Inglaterra,
Inglaterra. Según las leyendas, Úrsula nació en una noche oscura y tormentosa de su madre Agatha, de 15 años. La mujer se negó a dar detalles sobre quién era el padre de su bebé y finalmente fue condenada al ostracismo. Ella y su pequeña hija fueron obligadas a ir al bosque como parias, y la gente del pueblo afirmaba que la niña fue concebida por el diablo y que Agatha era una bruja. La mujer se vio obligada a criar a su hija en una cueva escondida en lo profundo del bosque. Vivieron juntas una existencia sombría hasta que Úrsula fue adoptada por una familia en la ciudad. Se la llevaron y nunca más se volvió a saber de su madre. A la edad de 24 años, Úrsula estaba casada con un hombre llamado Tobias Shipton. Fue en esa época cuando la gente comenzó a susurrar sobre los extraños poderes que presuntamente poseía Úrsula. Podía curar a la gente con remedios herbales y efectivamente podía hechizar a la gente. Después de que su esposo muriera 2 años después de su matrimonio, ella regresó a la cueva donde su madre la había criado y se convirtió en una bruja en toda regla. Terminó convirtiéndose en hechicera y pudo ver el futuro. Ella predijo el gran incendio de Londres, la creación de la Armada Española y que el mundo se acabaría en 1881, lo que obviamente no sucedió. De cualquier manera, Mother Shipton parece ser la prueba de un poder extraordinario, uno que la iglesia se esforzó mucho por erradicar. Número 6. Jesús el francmasón. En 1717, la masonería moderna comenzó en Inglaterra. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que los masones eran descendientes de los gremios de constructores medievales. Estas personas eran grupos de trabajadores de la construcción que ayudaron a edificar las mayores maravillas arquitectónicas de Europa, como catedrales, castillos y otros edificios similares. Los masones, o al menos los masones modernos, son en su mayoría descendientes de los sindicatos de constructores de la Edad Media. De hecho, si miramos más atrás en el tiempo, podemos ver que la masonería tiene raíces que se originan en la época del Antiguo Testamento. Los masones probablemente estuvieron detrás de la construcción del templo del rey Salomón, y algunos incluso creen que se remontan al Antiguo Egipto. Los masones pueden incluso estar conectados con los constructores de las pirámides. Tal vez también han sido destinatarios de conocimientos esotéricos de una inteligencia desconocida. Hay rumores que han circulado afirmando que Jesús mismo era masón. En uno de los libros prohibidos de la Biblia, llamado el Primer Evangelio de la Infancia de Cristo, escuchamos acerca de Jesús cuando era niño. Quizá era un estudiante tan brillante que sus maestros dijeron que no tenía nada más que aprender de ellos. Quedaron asombrados por el conocimiento del joven Jesús en astronomía, filosofía natural e incluso metafísica. Todos temas que son extremadamente importantes para los masones. Aún hay gente que cree que Jesús fue el primer masón y que sus discípulos se parecían más a sus aprendices que a cualquier otra cosa. Y ahora el número 5, pero primero es hora de agradecer gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo y no puedes creer, asegúrate de presionar el botón de suscripción antes de irte, para que no te pierdas los próximos videos. Número 5. Extranjeros y el Vaticano. El Vaticano a lo mejor sabe que existe una civilización extraterrestre. En un correo electrónico extremadamente extraño enviado por el famoso astronauta Edgar Mitchell al político estadounidense John Podesta, presumiblemente afirmó que se avecina una guerra espacial, que el Vaticano es muy consciente de una civilización extraterrestre. Edgar fue un astronauta de la NASA y es una de las voces más fuertes en la comunidad de teóricos de las conspiraciones alienígenas. Según él, los extraterrestres son benévolos y solo quieren compartir su tecnología con la humanidad. El correo electrónico también menciona que el Vaticano tiene conocimientos extraterrestres. Al principio, esto puede parecer completamente loco, pero en realidad el Vaticano ha estado en el juego espacial desde que construyeron el Observatorio del Vaticano en 1582. Aparentemente, en la actualidad tienen aproximadamente 10 astrofísicos trabajando para ellos en proyectos no revelados. Claramente, la Iglesia tiene algún interés en el universo, o al menos algún interés en el espacio exterior. Si efectivamente saben acerca de una civilización de extraterrestres o no, es difícil de probar, pero Edgar Mitchell realmente parece pensar que sí. Número 4. El Avesta. El Avesta es una de las escrituras más antiguas del mundo, y algunos podrían considerar que es la Biblia original mucho antes de que se escribiera la Biblia moderna. El Avesta es el libro sagrado oficial del zoroastrismo, fundado por el gran profeta Zoroastro entre aproximadamente los años 1500 y 1000 a.C. Es una asombrosa pieza de historia antigua, un libro de oraciones escrito en un idioma extinto llamado avéstico. Según las leyendas, el trabajo original de 21 libros llamados Nast fue revelado por el único Dios verdadero del
profeta Zoroastro. Luego, el hombre repitió los libros en voz alta al rey Visaspa, quien los hizo escribir en láminas de oro. En los siglos que siguieron, las leyes de la religión, las costumbres y las creencias se transmitieron verbalmente. No fue hasta varias generaciones que la escritura memorizada fue transferida al Avesta. Pero, ¿qué es lo que irrita tanto a la iglesia de este libro? Se debe al hecho de que la religión del zoroastrismo se considera la religión monoteísta más antigua del mundo. El zoroastrismo es también la fuente original de los conceptos que se encuentran en la Biblia, que van desde el diablo hasta el fin de los días. En otras palabras, esta antigua religión y las historias descritas en el Avesta son casi idénticas a las que se encuentran en el cristianismo y el islam. Dado que el zoroastrismo existió primero, casi todos los eruditos creen que los cristianos robaron la mayoría de sus ideas. Número 3. La llave del Santo Sepulcro. Hablamos un poco antes sobre la Iglesia del Santo Sepulcro y cómo hay 6 denominaciones del cristianismo que comparten la estructura. Posiblemente hay una cosa que la Iglesia realmente no quiere que el público en general sepa. Este secreto bien guardado es que la llave de su iglesia sagrada es una de las llaves más sagradas del mundo. Está a cargo de una familia musulmana. Según CNN, Adib Yaudev al-Hussein es el guardián actual de la iglesia más sagrada del cristianismo. Pertenece a una familia musulmana que tiene el encargo de cuidar el recinto cristiano desde hace siglos. La llave de hierro fundido, que lleva consigo en todo momento, supuestamente tiene 500 años. La razón por la cual la clave de un sitio cristiano tan importante está a cargo de una familia musulmana tiene que ver con la neutralidad. Los cristianos, y de hecho la iglesia misma, son tan impredecibles y poco confiables que la llave del Santo Sepulcro fue entregada a una familia de fe, totalmente diferente, para que pudieran permanecer como guardianes neutrales. La llave en sí tiene 30 centímetros de largo y es una enorme pieza de hierro fundida con un mango de metal triangular y un extremo cuadrado grueso. Abre las puertas del mismo lugar donde tal vez Jesucristo fue crucificado y sepultado. La familia de Adeb ha estado cuidando la llave desde al menos el año 1517 y ha pasado de un hijo a otro. Número 2. La escalera inamovible. En la iglesia del Santo Sepulcro hay un artefacto muy extraño que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Se llama la escalera inamovible y es uno de los verdaderos ejemplos brillantes de la división en las religiones de Tierra Santa. La iglesia del Santo Sepulcro es considerada uno de los lugares más sagrados de toda la cristiandad. Está ubicada en el corazón de Jerusalén y los cristianos han estado peregrinando aquí desde el siglo IV. Fue en este mismo sitio donde posiblemente Jesucristo fue asesinado y resucitado. A lo largo de los años han surgido diferentes religiones. Algunas se han dividido en fracciones y nadie ha podido nunca ponerse de acuerdo sobre cómo adorar a un Dios correctamente. Debido a esto, la Iglesia del Santo Sepulcro actualmente está presidida por 6 denominaciones: la Apostólica Armenia, la Ortodoxa Griega, la Iglesia Católica Romana, la Copta, la Etíope y la Ortodoxa Sariaca también. Todos los diferentes grupos que ocupan el mismo edificio han llegado a crear problemas a lo largo de los años, y esto nos lleva a la escalera inamovible. En la primera parte del siglo XVIII, alguien colocó una escalera de madera contra la pared de la iglesia. Probablemente se colocó allí en 1728, pero nadie sabe quién es el responsable. La escalera no se movió porque no estaban seguros de qué organización la había colocado contra el edificio, y así durante casi 300 años se ha sentado exactamente en la misma posición, demostrando cuán ridículamente obstinada y burocrática es la iglesia. Número 1. Tesoro falso del Vaticano. Aparentemente el Vaticano fue asaltado y no se lo dijeron al público. Recientemente el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos devolvió al Vaticano una carta escrita por Cristóbal Colón. Fue escrita en el siglo XV por Cristóbal Colón y fue enviado a sus patrocinadores reales en Europa, descubriendo las riquezas del Nuevo Mundo. El documento tiene un valor aproximado de 1.2 millones de dólares y de alguna manera había sido reemplazado por una falsificación. De hecho, la carta no era la original. Desde el primer viaje de Colón a las Américas escribió una carta en español en 1493. Luego se tradujo rápidamente a otros idiomas europeos y se distribuyeron 80 copias en todo el mundo. El documento propiedad del Vaticano era solo una de estas copias. No sabemos cómo fue robada la carta, solo que la Seguridad Nacional recibió un aviso en 2011 sobre un atraco en el Vaticano. La iglesia ha sido comprensiblemente discreta sobre lo que sucedió. Todo lo que sabemos con certeza es que el documento fue comprado por $875,000 por un coleccionista estadounidense llamado Robert Parsons, quien no se dio cuenta de que había sido robado. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos secretos prohibidos te parece más impactante? Cuéntanos en los comentarios y no te olvides de darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.